Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 20 de Teología Moral Fundamental. Estamos reflexionando sobre la moral cristiana a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar el tema de la moralidad de las pasiones. Oremos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre con el Salmo 118, a partir del verso 137. Qué justo eres, Señor, qué rectas tus decisiones. Son justos los preceptos que impones, plenamente estables. Mi vida se agota porque mis enemigos olvidan tus palabras. Qué segura es tu promesa, por eso la amo. Aunque soy pequeño y despreciable, no olvido tus decretos. Tu justicia es siempre justa y tu ley verdadera. La tribulación y la angustia me apasionan, pero tus mandamientos son mis delicias. La tribulación y la angustia me aprisionan. Tus preceptos son eternamente justos. Haz que los comprenda y viviré. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, conectémonos con el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1762. Está titulado La moralidad de las pasiones. Primero define las pasiones, qué cosas son las pasiones. Entonces dice el Catecismo que la persona humana se ordena a la bienaventuranza por sus actos deliberados. Eso significa que nosotros tenemos la tendencia hacia la salvación eterna, hacia la bienaventuranza, por nuestros actos deliberados. O sea, tenemos que actuar conforme lo manda Dios, ¿verdad? Ahora bien, las pasiones, que son sentimientos que se experimentan, pueden disponerla a la persona humana a contribuir a este ordenamiento que tiene la persona humana hacia la bienaventuranza. El Catecismo define las pasiones con el término pasiones, pertenece entonces al patrimonio del pensamiento cristiano, ¿verdad? ¿Qué dice la fe cristiana entonces a las pasiones? Porque es un patrimonio que pertenece pues al pensamiento cristiano. Entonces son los sentimientos, que son las pasiones, designan las emociones o los impulsos de la sensibilidad que inclinan a la persona humana a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o malo. La misma imaginación es parte de las pasiones, pues, ¿verdad? Porque los sentimientos, las emociones, los impulsos de la sensibilidad, o sea, lo meramente externo, lo sensible, eso nos debe inclinar a obrar o a no obrar, hacer algo o no hacerlo, en razón de lo que uno siente en la parte física y lo que comprende en la parte espiritual. Las pasiones son componentes naturales de la psicología humana. Constituyen el lugar de paso y aseguran
el vínculo entre la vida sensible y la vida espiritual. Entonces las pasiones es el lugar de paso, como quien dice, es una etapa en el proceso de comprensión y de realización de todos los actos humanos, ¿verdad? Y las pasiones son como ese lugar donde se vincula la vida espiritual con la vida corporal. Recuerden que el hombre es cuerpo y alma, el hombre es materia y espíritu. Entonces, en la parte material corporal están los sentimientos, la vida sensible. Acuérdense que nosotros tenemos, dice la ciencia y la biología, 5 sentidos para sentir, ver, oír, oler, tocar. Todo eso son gestos de sensibilidad de la persona humana. La persona humana que la tendencia es a lo espiritual, pero que también lo sensible tiene que vincularnos a nuestras actuaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 que al corazón del hombre Él lo señala como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Él también dirá, es verdad, que lo que entra dentro del hombre no le contamina, sino que lo que sale de fuera, lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. En el sentido de que si nosotros no sabemos orientar verdaderamente las pasiones, pues saldrá todo lo malo que pueda existir. Pero si un corazón es bueno, si un corazón es limpio, lo que brotará del corazón pues son los sentidos, los sentimientos, pero hacia el bien. Las pasiones son numerosas. La más fundamental es el amor. Nosotros habíamos dado una lista de las pasiones en la introducción a la teología moral, que eran, en primer lugar, habíamos dicho que el amor es la principal de las pasiones, pero también está el odio, está el deseo, el miedo, la alegría, la tristeza, la cólera. En primer lugar, pues tenemos que poner siempre la pasión del amor, que es la que provoca o es provocada, esta pasión del amor es provocada por la atracción que nosotros tenemos hacia Dios, hacia el bien, ¿verdad? Dice la doctrina católica que las pasiones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son buenas las pasiones cuando contribuyen para que una acción sea buena. Y las pasiones se convierten en cosas malas cuando contribuyen al mal actuar de la persona. Por lo tanto, las pasiones pueden ser asumidas, pueden ser guiadas, pueden ser ordenadas por las virtudes, pero también las pasiones pueden ser pervertidas, las pasiones pueden ser desorientadas por los vicios, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, el término de pasiones del patrimonio cristiano es la parte sensible del ser humano. Las pasiones son componentes naturales de la psicología humana, habíamos dicho, y que ellas nos mueven y nos vinculan la vida sensible con la vida del espíritu. El espíritu es convicción, la vida sensible es la constatación de la misma naturaleza humana. Entonces tenemos que saber orientar las pasiones para que no nos desviemos de ese camino al cual tenemos una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia del cristiano? La bienaventuranza. A través de nuestros actos. Todos los actos que nosotros realizamos tienen que guiarnos hacia la bienaventuranza, pasando por ese lugar de paso que son las pasiones,
la parte sensible, la parte corporal, que también tenemos que incluirla dentro de nuestra vida humana. La vida humana es una vida sensible, pero también es una vida del espíritu. Nosotros no podemos desligarla, los dos elementos que constituyen la persona humana. En esta lista de las pasiones que hemos visto que ya son numerosas, decíamos que el amor es la más fundamental de las pasiones porque es la atracción que siente el ser humano hacia el bien supremo, ¿verdad? Ese bien supremo que es Dios. Ahora bien, el amor causa el deseo del bien ausente. También el amor, que es la primordial de las pasiones, despierta también la esperanza para obtener ese bien. Entonces, este movimiento culmina en el placer y en el gozo del bien poseído. Como dice San Pablo, ¿verdad? La virtud de la fe es creer lo que no se ve. La virtud de la esperanza es esperar lo que vemos, pero cuando la mayor es el amor, porque cuando nosotros ya poseemos el bien, ya desaparece la fe y desaparece la esperanza. Solo quedará el amor, en el sentido de que una vez que uno posee el bien, lo quiere, lo desea poseer para siempre y en plenitud. El hombre siempre anda en busca del bien y de la felicidad, pero una felicidad que no sea efímera. Y es la felicidad que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece una felicidad efímera, pero el corazón del hombre siempre aspira a la plenitud de la felicidad, y esa plena felicidad tiene que ser para siempre. Por eso se habla pues que las pasiones nos deben conducir hacia la plenitud de la felicidad o la bienaventuranza que decíamos al inicio, ¿verdad? Por otro lado, la adherencia al mal es la aprehensión, o sea, el contacto con el mal causa el odio. Esa aprehensión con el mal también causa la aversión y el temor ante el mal que puede venir. Y este movimiento de unión, digámoslo así, de unión con el mal, con el odio, la aversión y todo lo malo, este movimiento siempre va a culminar en la tristeza del mal, ese mal presente, y también puede culminar en la ira que se opone al amor, ¿verdad? Se opone al amor, la ira, el mal, porque es la búsqueda de una falsa felicidad, si ustedes quieren. Y entonces de esa manera tenemos el peligro de culminar pues fuera de la bienaventuranza, no poseer el bien pleno y total y para siempre. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica que amar es desear el bien a alguien. Lo dice la Iglesia con Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Las demás afecciones, o sea, los otros afectos, aparte del amor, tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien, ¿verdad? Amar el bien, desear el bien, la búsqueda del bien. Entonces, la primera fuerza es el amor, que es la que se origina en el corazón del hombre, que tiene la tendencia y la sed de lo bueno, lo bello y lo eterno. Ahora, solo el bien es amado, dice San Agustín. Y también refiere San Agustín que las pasiones son malas si el amor es malo. Y las pasiones son buenas si el amor es bueno. Entonces, todo este análisis que hace el Catecismo sobre las pasiones es para decirnos que las pasiones no son ni buenas ni malas.
en dependencia de nuestra libertad y la decisión de la actuación humana, ahí nosotros convertiremos a las pasiones en buenas cuando buscamos el bien y el amor, y las convertimos en malas pues cuando buscamos el mal. Para esto, el catecismo también quiere hacer una ligación de las pasiones con la vida moral. Si nosotros queremos vivir la vida moralmente aceptable, debe haber una ligación de las pasiones, porque por sí mismas las pasiones, decía San Agustín también con la Iglesia y el catecismo, que las pasiones no son ni buenas ni malas. Solo reciben una calificación moral las pasiones en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad, ¿verdad? Que es lo que decíamos. En primer lugar, la libertad de actuar en dependencia de la razón, en dependencia de la voluntad. Entonces, en esa medida que nosotros actuemos, si actuamos bien o si actuamos mal, en la medida de la decisión de nuestra libertad, nosotros podremos emitir una calificación moral sobre las pasiones, ¿verdad? Porque las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad, o porque la voluntad se opone a ellas, ¿verdad? Está en dependencia de la actuación humana, entonces, y de la libertad. Y lo dice Santo Tomás de Aquino. Repito lo que dice Santo Tomás de Aquino: las pasiones se llaman voluntarias si nosotros ordenamos las pasiones a nuestra voluntad, o porque la voluntad no se opone a ellas. Esto quiere decir que si nosotros ligamos a nuestra voluntad las pasiones, nosotros estaremos actuando pues en atención a la voluntad en primer lugar, no al sentimentalismo, pues eso es lo que quiere decir. Y ese es el gran problema que tenemos de muchos cristianos. Muchos cristianos, incluso católicos, siempre andan buscando la parte sensible en su vida espiritual. Y la fe, dice la Iglesia, que no es sentimiento, sino que es convicción. Eso es importante que lo tengamos claro, porque si nosotros estamos convencidos, no necesitamos estar sintiendo. Porque el día que yo me confieso y no sentí nada, no por sentir nada es eficaz y es real el sacramento de la confesión que yo he recibido, por medio del cual el perdón de mis pecados, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, no me sirvió la confesión porque no sentí nada. No se trata de sentir. La fe es convicción, no es sentimiento. Y en ese problema del sentimentalismo se ha caído en un tipo de espiritualidad extraña a la propia fe, porque corre el peligro de desviar la misma vida espiritual. ¿En qué sentido? El problema protestante casualmente es ese. Ellos atraen a muchos católicos a su fila por el sentimentalismo y lo novedoso. Lo novedoso en el sentido de que esto es nuevo, ven y prueba aquí. Entonces te invitan a la bailadera, a la brincadera, al grito, a la patada, al llanto, a la bulla, a las canciones exacerbadas y a todo ese emocionalismo, le diría yo, que es una falsa espiritualidad. Y la gente te dice, sí, yo estuve en la asamblea de protestantes y allí sentí a Dios. Es que a Dios no se trata de sentirlo. Ese es el gran problema que tiene esta valoración que queremos hacer nosotros de las pasiones en la vida espiritual. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el sentimentalismo o por lo novedoso
para decir que sí me encontré con Dios. El encuentro con Dios no está en dependencia de que si lo sentiste o no lo sentiste. ¿Por qué? Porque la fe te dice que Dios está. Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en nosotros, Él vive en medio de nosotros. Entonces lo que necesitamos nosotros para poder ordenar con la razón y la voluntad todas las pasiones es la convicción de la fe. Necesitamos estar convencidos de nuestra fe, y es lo que trata el catecismo de la Iglesia Católica, de explicarnos y de hacernos entender. Hay gente que te dice, esa misa estuvo aburrida porque no sentí nada. Pero es que no se trata de que sintas algo en la misa o no sintas nada, sino que lo que se trata en la misa es que tú estés convencido, tengas la convicción de la presencia real de Jesucristo a la hora de la consagración, y eso es tu mundo, eso es el núcleo de tu fe, ese es el amor del corazón donde brota todita la felicidad espiritual que podemos tener los cristianos. La convicción, y eso es lo que quiere explicar el catecismo con esta valoración de las pasiones. Las pasiones y la vida moral, dice el 1767. Está tratando de explicarnos eso, ¿verdad? Ahora bien, dice el catecismo que en este mismo numeral, que pertenece a la perfección del bien moral y humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón. Lo dice el catecismo con Santo Tomás de Aquino. Fíjense bien, entonces nosotros con la razón tenemos que gobernar las pasiones. Que porque yo tengo ira, por ejemplo, que es una de las pasiones, yo voy a ir a matar a alguien. Mi razón me dice que el acto de matar es un asesinato contra el quinto mandamiento, y es un acto moral totalmente despreciable el matar a alguien por la pasión de la ira. Que es lo que tienes que hacer con tu razón: dominar y orientar y gobernar esa pasión del odio, para poder vivir la perfección, dice el catecismo, ¿verdad? La perfección del bien moral. Porque el mismo Cristo lo dice: oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen, amen a sus enemigos, amen a los que los persiguen. Entonces es una actitud difícil, por supuesto, que el ser humano, inclinado siempre a las pasiones malas, entonces siempre deseará hacer lo malo. San Pablo mismo lo dice: tengo una lucha interna en mí, dice, hago lo que no quiero y dejo hacer lo que sí quiero. Entonces ahí está la razón de esta reflexión sobre las pasiones, para poderla orientar con la fuerza de la razón. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Ahora, los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Fíjense bien, la parte sentimental más profunda de la persona no definen la moralidad o la santidad de las personas. Los sentimientos son el depósito inagotable de las imágenes y de los afectos en que se expresa la vida moral. O sea que nosotros, si yo tengo un profundo amor y un profundo encuentro con Dios, ¿cómo lo voy a manifestar? A través de la pasión del amor. Porque dice el catecismo que es un depósito inagotable de imágenes y de afecciones que tienen que expresarse en la vida moral. Entonces la persona puede expresar su sentimiento, su espiritualidad a través de sus expresiones sentimentales, ¿no? Uno se encuentra con Cristo sin ningún apasionamiento, sin nada, pero estás en la adoración del Santísimo
y salís a la calle y se te salió una lágrima. ¿Por qué razón? Porque vos viviste en plenitud ese encuentro, ese abrazo profundo, ese abrazo íntimo y eterno que tuviste con tu Dios en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, esa es una manifestación de ese encuentro, porque los sentimientos son como la imagen que refleja la vida moral que uno tiene. Ahora, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, ya lo dijimos, y las pasiones son malas en el caso contrario, cuando contribuyen a hacer el mal. Por eso la voluntad recta ordena al bien. O sea, la voluntad, la libertad que nosotros tenemos que hacerla valer para que sea ordenada hacia hacer el bien y hacia la bienaventuranza. Y todo esto, esta voluntad nos tiene que mover a la parte sensible, que lo asuma, que asuma ese encuentro. El cuerpo tiene que asumir el encuentro con Dios, no solamente el espíritu. Porque hay mucha sequedad también en la espiritualidad de muchos cristianos porque tienen unos encuentros profundos, bellísimos con el Señor, pero no lo manifiestan para nada. Salen de la misa con la misma cara agria, si ustedes quieren. No es porque vaya bravo, sino porque esa es la fisonomía de su cara. Tiene cara de tigre, podríamos decir, ¿verdad? Hay personas, hay hombres, mujeres que así son. Tienen una cara dura, pero no es que sean duros, sino que eso es lo que ellos son. Esa es su cara. Entonces, tenemos que comprender que nosotros tenemos que cambiar la cara de tigre que tenemos, porque de eso se trata. El proceso de conversión no es solamente cambiar por dentro, dejar de hacer el mal, sino que también cambiar la cara, porque nosotros tenemos que presentar el rostro de la felicidad, el rostro de ese encuentro, ese encuentro que debe en nosotros transformarnos, no solamente por dentro, sino que también nos tiene que transformar la cara, porque nosotros tenemos que ser la imagen visible del Dios invisible. Lo dice la iglesia con Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible y nosotros estamos llamados a ser iguales a Cristo. Nosotros tenemos que ser la imagen visible del amor del Dios invisible. Cuando la voluntad es mala, cuando tenés mala voluntad, la persona sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba, o sea, las cambia. Las emociones, los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes, pero también las emociones y los sentimientos, o sea, las pasiones, pueden ser pervertidas por los vicios. Si nosotros ejercitamos la obra buena, vamos a ser personas virtuosas, vamos a tener virtudes. Entonces, todas esas pasiones nuestras van a ser asumidas por las virtudes. Esas emociones, esos sentimientos, tienen que ser asumidos por nuestras virtudes. Porque como les digo, tenemos que cambiar hasta el rostro, no solamente por dentro, tenemos que cambiar hasta la cara. La cara de tabla que tenemos que salir con una sonrisa. Desgraciadamente el mundo no entiende eso de la felicidad del cristiano, de la sonrisa del cristiano. Yo lo puedo decir con convicción y con fuerza. Yo lo puedo decir porque yo salgo, por ejemplo, de misa, salgo contento, salgo feliz. Siento el deseo de decirle adiós a todo mundo, saludar a todo mundo, pero las mujeres me hacen mala cara, pues, como quien dice, ¿y este viejo qué le pasa? Pensarán que es un viejo rabo verde, pero no entienden
el amor cristiano, no entienden la felicidad del cristiano que ha salido de un encuentro infinito con Dios, que le ha transformado hasta su cara, su sonrisa y todo, pero el mundo ha pervertido tanto las manifestaciones del amor, el mundo lo ha pervertido tanto que ya una sonrisa creen que uno anda buscando mujeres por todos lados, y eso es un grave error que a veces yo mismo me he sentido, digo yo qué triste, me he sentido mal, porque digo qué triste que la gente cree que yo soy un tipo pervertido, pero lo que en realidad yo quiero transmitir es la alegría del cristiano, como dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio, ¿verdad? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ese es el título de su encíclica, la alegría del Evangelio, pero el mundo no lo entiende. El mundo cree que la palabra amor es solo pasión, sexo, diversión bacanal, pero para el cristiano el amor es el ágape, es el encuentro. Para el mundo el amor es el eros, lo erótico. Entonces, es interesantísimo esto de las pasiones, y una calificación moral que le tendríamos que dar a las pasiones es esa, pues, que saber distinguir, ¿verdad? Y saber manifestar por las emociones y los sentimientos si nosotros somos personas de virtudes, porque si no, nosotros vamos a estar pervirtiendo eh, las pasiones, esas pasiones que no son ni buenas ni malas, las vamos a estar pervirtiendo con los vicios. Si una persona es viciosa, apasionada, codiciosa, eh, deseosa, ¿cómo decirle yo? Porque no quiero decir que la pasión es solamente por el deseo carnal, sino la pasión es por todos los intereses carnales que uno puede tener. La ambición, el vicio, la codicia, la gula, tantas cosas que te pueden, todos esos son pecados capitales que son los que siempre te inclinarán hacia el vicio del tomar, del beber, del tener, del placer, del sexo. Todos esos vicios descomponen la calificación, digámoslo así, moral que tienen las pasiones. Las pasiones no son ni buenas ni malas. Eso es en síntesis la definición que quiere hacer el catecismo. Ahora, dice también el catecismo que en la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando el ser entero, incluso sus dolores, sus temores, sus tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión del Señor Jesucristo. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y en la bienaventuranza divina. Fíjense bien entonces, dice el catecismo que el Espíritu Santo nos debe mover todo, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso es lo que quiere decir el catecismo. El Espíritu Santo moviliza todo, el ser entero, la persona completa, cuerpo y alma, incluidos sus dolores, sus temores, sus tristezas, en otros casos serán sus alegrías, su gozo. ¿Por qué? Porque aquí lo demuestra con la Sagrada Escritura el caso de la agonía de Jesús en el huerto de Samaní y su agonía en la cruz. Jesucristo manifestó el dolor infinito de su alma, de su ser, de su divinidad. Lo demostró con su cuerpo frágil, desbaratado, adolorido. Dice el Evangelio de San Juan que dando un fuerte grito, expiró. Ese grito es un gesto mera y totalmente humano. Se está expresando una pasión de dolor, de sufrimiento. Entonces el cuerpo también tiene que actuar en esos movimientos del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos con Cristo,
eh, todos estos sentimientos humanos que tenemos, dice el catecismo, van a tener su consumación en el amor, en la caridad, en el ágape, en aquel encuentro infinito y eterno que tendremos con Dios en el cielo, que es a lo que el catecismo le llama la bienaventuranza divina. Por eso entonces la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible. Según las palabras del Salmo 84, dice: mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Miren qué interesante, pues, ¿verdad? El valor que tiene la corporalidad, sin caer en el extremo protestante de que solo lo externo es motivo de valoración espiritual, solo lo externo. Aquí al contrario, el espíritu debe mover al mismo cuerpo para manifestar el gozo y la alegría del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Es una cuestión de convicción, pero también de valor. Nosotros tenemos que llenarnos de valor para poder actuar. Fíjense ustedes, el deseo de la evangelización, por ejemplo, Santa Teresita, el Niño Jesús, tenía un profundo deseo de ir a las misiones, pero ella no podía porque era enferma. ¿Cómo manifestó ese gran deseo por las misiones? Porque el Papa la nombró patrona de las misiones, una persona que nunca fue a hacer misión. Ella le dijo al Señor: voy a hacer oración por las misiones, y su vida fue una oración profunda por las misiones de la iglesia. Entonces, habemos muchos cristianos que a la hora de ir a hacer algo por la iglesia nos da vergüenza. Dice el sacerdote: vamos, hagamos grupo para ir a hacer misiones. Ay, no, yo no voy, dice. Y lo dice mucha gente, porque de todas las parroquias, los que se reúnen, los que salen a hacer misiones son unos 20 nada más. El resto de la gente se corre. ¿Por qué? Porque no quieren manifestar en su rostro la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Entonces, hagamos un resumen de las pasiones. El término pasiones significa los afectos y los sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre intuye lo bueno y lo malo. O sea, el cuerpo sabe distinguir lo bueno y lo malo. Hay ejemplos eminentes de pasiones. Por ejemplo, el amor, el odio, el deseo, el temor, la alegría, la tristeza, la ira, la cólera. ¿Qué más? Eso, en primer lugar. También, resumiendo, las pasiones, en cuanto que son impulsos de la parte sensible del ser humano, en sí misma no hay ni bien ni mal moral. Pero según dependan o no de la razón y de la voluntad, las pasiones pueden ser un bien moral o un mal moral, dependiendo de la razón y la voluntad. Y yo le agregaría, el catecismo no lo agrega, debe tener su razón, pero yo quiero agregarlo: la libertad. Ahora, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes, pero también las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por los vicios, pueden ser pervertidos estos sentimientos, que es el problema protestante. Pervierten los sentimientos que son utilizados. Y finalmente tendríamos que decir que la perfección del bien moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino que también por su corazón. Así de simple. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.